El inspector Alves era un hombre de unos 30 y muchos años. Acostumbrado a dormir poco, tenía unos ojos apagados por la sombra que le aportaban sus ojeras. No podía decirse que fuera desaliñado, pero tampoco era una persona que cuidase en exceso su aspecto. La barba de 3 días solía acompañarle, y su pelo se encontraba en ese límite que existe entre lo encrespado y lo despeinado. Pero no era por su aspecto por lo que tan frecuentemente era requerido por las comisarías de todo el país. Su sentido del deber y la justicia, unidos a su inteligencia y su tenacidad, le convertían en un investigador eficiente e impecable. Sus servicios solían ser requeridos allá donde apareciese un asesino en serie o un peligro para los ciudadanos cuya localización o identificación fueran casi imposibles de resolver. Llegó al lugar del suceso, un barrio situado en Alcalá de Henares, al despuntar el alba, a eso de las 6:30 de la mañana, y tras bajarse de su coche, vio una escena, mientras se acercaba al cordón policial, que tardaría tiempo en olvidar, si es que lo conseguía. 4 coches patrulla de policía se encontraban detenidos, pero con las luces azules todavía encendidas, dispuestos de 2 en 2 como si hicieran barricada, cortando las 2 salidas posibles en un trozo de carretera. En el fragmento de la vía, delimitado por los vehículos, el inspector observó horrorizado 12 cadáveres de agentes de policía, esparcidos por el suelo, degollados. Lanzó una mirada al escenario, tratando de hallar alguna pista sobre qué había pasado esa noche. Decidió que el mejor primer paso era consultar a la persona que estuviese al mando en aquel lugar. No tardó en encontrar a quien buscaba. 12 policías muertos eran suficientes como para que el propio comisario se personase en el lugar. Alves era amigo del comisario Puente. Era un hombre honesto, de 50 y pocos, ya con canas, pero seguía estando en perfecta forma y seguía siendo capaz de reducir sin dificultad a criminales fuertes. Subestimar a este hombre era un error que solía causar el arrepentimiento de quien lo cometía. Enfadarle también era una equivocación, pensaba Alves, que veía un semblante umbrío en el rostro del mando policial. Los ojos del comisario estaban rojos e hinchados de derramar lágrimas, de rabia y de tristeza, y su bigote, que solía resultar cómico a Alves, esta vez le reflejaba, tal vez por la palidez que acompañaba al jefe de policía, el aspecto de haber envejecido varios años en muy poco tiempo. El señor Puente estaba totalmente descompuesto por la pérdida de sus agentes, era algo evidente. Alves llegó al comisario Puente e intercambiaron una silenciosa mirada. El inspector transmitió el pésame a su amigo abrazándole durante un instante. Cuando se separó, no pudo evitar hacer la pregunta más evidente a la vez que primordial para empezar a investigar. ¿Qué coño ha pasado aquí, Elías? ¿12 agentes degollados? El mando pensó un momento y tomó aliento antes de hablar. Alves sabía que ese tic del comisario denotaba que la explicación que iba a dar era de difícil comprensión o asimilación. El inspector se preparó para atender cada palabra de Elías Puente, comisario de policía de Alcalá de Henares, que comenzó a hablar con su grave voz. La noche pasada, 8 de mayo de 2017, nuestra comisaría recibió una llamada a las 23:30 en la que un vecino del barrio del Chorrillo afirmaba haber visto colarse a 2 individuos vestidos de negro en las oficinas de Hispapharmax. Durante el transcurso de la llamada nos informó de verlos salir rápidamente con un maletín negro, aunque no pudo indicarnos hacia dónde se dirigían. Envié a 12 hombres en 4 vehículos con la orden de detener a los sujetos denunciados y recuperar el maletín de Hispapharmax sin causarle el más mínimo rasguño. El mejor lugar desde el que podía dirigir a los agentes era la sala que recibe las imágenes de todas las cámaras de tráfico de la ciudad, así que me encaminé hacia allí para observar con detenimiento las pantallas. Era tarde y no había mucha gente, así que no tardaría en reconocer a 2 hombres que vistieran de negro y llevasen un maletín. El problema se presentó al llegar a la sala, ya que todas las pantallas mostraban el dibujo de un corte de manga, señal inequívoca de que habían interceptado nuestras cámaras. Esa jugada era un paso por delante para los ladrones, solo podía ser obra suya, y el hecho de que pudieran hackearnos me alertó enormemente. Les di la orden de que agrupasen los vehículos de 2 en 2 y que cada par patrullase una dirección de la carretera, hasta dar con ellos y cortarles el paso. Cuando el sargento Pérez confirmó su localización, les ordené proceder con cautela y con información constante de lo que sucedía, que me transmitiría el agente Rivas.
Cuando acercaron con los coches a los sospechosos, se bajaron para rodearles. El sargento Pérez les instó a entregarse, aunque Rivas me comentaba que los delincuentes parecían estar ignorando las órdenes policiales, hablando entre ellos espalda contra espalda. Se notificó que tras el ultimátum del sargento, el portador del maletín se lo cedió a su compañero y sacó 2 dagas de debajo de su chaqueta. En ese momento se perdió la comunicación. Llegué media hora después aquí, y tras ver este horror, decidí llamarte. Esa fue, a la vez, la larga y corta respuesta del comisario hacia el inspector. Alves había digerido estas palabras como buenamente pudo, teniendo en cuenta que tanto el escenario como el relato que acababa de escuchar le habían generado muchísimos interrogantes y que le faltaba por tomar un café para empezar a funcionar correctamente. Estaba tratando de conectar lo que acababa de oír con lo que acababa de ver para saber qué preguntar. Puente, ante el mutismo del inspector, carraspeó para aclararse la voz antes de dirigirse a su amigo. ¿Qué opinas, Edgar? ¿Cómo es posible que 2 personas hayan sido capaces de cortar el cuello a 12 agentes de policía que les tenían rodeados? Tengo muchas dudas, y no solamente sobre el asesinato de tus hombres. Creo que lo mejor será que hablemos en tu despacho. Ya sabes que sin café no puedo ni pensar ni dialogar como es debido. Supongo que las fotografías de la escena ya han sido tomadas hace horas, así que de camino podrías pedir que estén en tu mesa para cuando lleguemos, junto con un café para mí. Contestó Alves, que no quería perder un instante en saber qué había sucedido allí esa noche y por qué. Las fotos y el café estarán cuando lleguemos. Tendrás que darme media hora por lo menos antes de que nos pongamos con el asunto. Tengo que llamar a 12 familias para dar 12 malas noticias. Mientras lo hago podrás observar las imágenes con total libertad de apuntar cualquier detalle que llame tu atención o que creas que puede ser relevante. Alves asintió y ofreció llevar en su coche al comisario, ya que deducía que éste se trasladó al lugar de los hechos en un vehículo patrulla. El señor Puente aceptó, y tras subirse ambos en el utilitario del inspector Edgar Alves, partieron hacia comisaría.